El doctor tomó mis exámenes y susurró en voz baja, no le cuentes a nadie lo que descubrimos aquí. En ese momento, sentí mi alma partirse por la mitad. 67 años de vida me habían enseñado a reconocer cuando algo terrible estaba por suceder. Los ojos del Dr. Harrison evitaban los míos, sus manos temblaban imperceptiblemente mientras doblaba los papeles, y fue entonces que noté la mirada cómplice que intercambió con mi propio hijo Roberto, que estaba ahí para apoyarme. La sangre se me heló cuando Roberto rápidamente tomó mi brazo y dijo con una firmeza que nunca había usado conmigo: «Mamá, tienes que confiar en quienes saben lo que es mejor para ti». Pero antes de que pudiera cuestionar cualquier cosa, escuché a Roberto al teléfono en el pasillo. «Sí, ella no sospecha nada todavía». Antes de continuar esta historia, si estás sintiendo esa misma angustia que sintió Elena, si tu corazón se aceleró al imaginar la traición de quien más debería protegerla, entonces necesitas suscribirte a nuestro canal ahora mismo. Aquí encontrarás historias reales que tocan tu alma, que despiertan tu fuerza interior y muestran que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Cada historia que compartimos es un abrazo, un susurro de valor para quien se siente invisible, un recordatorio de que tu voz importa. Presiona ese botón rojo porque mereces historias que transformen tu dolor en esperanza, tu vulnerabilidad en poder ancestral. Este es tu lugar de sanación y renacimiento. Me senté frente a la computadora con las manos temblando, tratando de acceder a mis propios exámenes médicos en línea, pero descubrí que mi contraseña había sido cambiada. «Esto es imposible», murmuré, escribiendo combinaciones que siempre había usado, pero nada funcionaba. Fue como si alguien hubiera borrado mi identidad digital con un clic. Roberto apareció detrás de mí con Carmen, mi nuera enfermera, y ambos cargaban esa sonrisa condescendiente que me hacía sentir pequeña. «Mamá, sabes que tu memoria no está bien», dijo Roberto, quitándome la computadora de las manos con una delicadeza falsa que disfrazaba el control absoluto. Carmen comenzó a separar mis medicamentos en pequeños compartimentos, explicando que era para evitar confusión, pero sus ojos evitaban los míos cuando contaba las pastillas. Traté de protestar, pero Roberto interrumpió: «Ustedes saben cómo son los ancianos, necesitan supervisión», dijo lo suficientemente alto para que los vecinos escucharan. La humillación quemaba mi garganta como bilis, pero lo peor aún estaba por venir. Busqué las llaves de mi coche en el lugar de siempre, pero habían desaparecido, y cuando pregunté, Carmen dijo que personas de nuestra edad no deberían manejar solas. Roberto programaba citas médicas sin consultarme, hablaba por mí cuando yo trataba de expresar mi opinión, y trataba cada palabra mía como si fuera el delirio de una niña. Mi casa, que siempre había sido mi santuario decorado con fotografías de la familia y plantas que cuidaba con cariño, ahora parecía una prisión donde cada movimiento era vigilado. Carmen pasaba horas organizando mi cocina, supuestamente ayudando, pero yo sabía que estaba buscando algo o tal vez asegurándose de que yo no encontrara algo importante. Me sentí como una extraña en mi propia vida, observando mientras otros tomaban decisiones sobre mi futuro sin siquiera preguntarme mi opinión. La noche llegó pesada y sofocante, llena de esa tensión que antecede las tormentas. Caminé por la casa buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista sobre lo que estaba pasando, cuando encontré una receta médica olvidada sobre la mesa de la cocina. Mi corazón se detuvo cuando leí mi nombre en la prescripción, firmada por el Dr. Harrison, pero los medicamentos listados eran completamente desconocidos para mí. Risperidona, haloperidol, quetiapina, nombres extraños que nunca había tomado, drogas que ni siquiera sabía para qué servían. Mi mano temblaba violentamente al sostener el papel. Las letras parecían bailar frente a mis ojos, mientras una pregunta terrible resonaba en mi mente: ¿qué tipo de medicinas me están obligando a tomar? El papel se deslizó de mis dedos como una sentencia de muerte,
y fue entonces cuando escuché pasos acercándose por el pasillo. Carmen apareció en la cocina con un vaso de agua y 2 pastillas en la palma de la mano. Su sonrisa era dulce como miel envenenada. «Hora de tomar tus vitaminas, mami», dijo usando ese tono infantilizado que me hacía rechinar los dientes, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Miré las pastillas, después la receta en el suelo, y una verdad helada se instaló en mi pecho. Esas no eran vitaminas. «No me siento bien hoy. ¿Puedo tomarlas mañana?», intenté, pero Carmen insistió con una firmeza que no admitía negociación. Roberto apareció en la puerta como si hubiera sido llamado por una señal secreta, sus brazos cruzados y mirada intimidante dejando claro que la negativa no era una opción. Me tragué las pastillas bajo sus miradas vigilantes, sintiendo el sabor amargo esparcirse en mi boca como un presagio sombrío. Minutos después, una somnolencia extraña comenzó a apoderarse de mis sentidos, mis pensamientos volviéndose lentos y confusos como si me estuviera hundiendo en arenas movedizas. Tambaleé hasta mi cuarto, sosteniéndome de las paredes para no caer, mientras escuchaba a Roberto y Carmen conversando en susurros en la sala. «Está más dócil ahora», dijo Carmen, «pero todavía hace muchas preguntas». Roberto respondió con una frialdad que me erizó la piel. «El Dr. Harrison dijo que podemos aumentar la dosis si es necesario. Lo importante es mantenerla tranquila hasta que todo se resuelva». Me acosté en la cama que me vio llorar por la muerte de mi esposo, que me abrazó durante noches de preocupación por los hijos, y ahora era testigo silencioso de mi propia prisión. Las paredes del cuarto parecían cerrarse sobre mí, decoradas con fotos de momentos felices que ahora parecían burlarse de mi situación actual. Luché contra la somnolencia artificial que trataba de robar mi conciencia, pero mis ojos pesaban como plomo. Antes de sucumbir al sueño forzado, una pregunta resonó en la oscuridad: «Si me están drogando para mantenerme tranquila, ¿qué descubrieron en mis exámenes que es tan terrible que necesita ser ocultado?». La madrugada me encontró despierta, con la mente más clara a pesar del sabor amargo aún presente en mi boca. Me levanté en silencio y caminé hasta la ventana, observando el mundo despertar mientras yo me sentía más perdida que nunca. Fue entonces que vi a Roberto salir de casa muy temprano, hablando por teléfono con alguien, su voz baja pero el tono urgente. «Tiene que ser rápido», escuché a través de la ventana entreabierta. «Ella está empezando a sospechar y no podemos arriesgarnos». Las palabras cayeron sobre mí como piedras heladas, confirmando mis peores temores. No estaba paranoica, no estaba imaginando cosas. Realmente había una conspiración sucediendo justo bajo mis narices, involucrando a mi propio hijo y al médico en quien deposité mi confianza. Apoyé la frente en el vidrio frío de la ventana y dejé que las lágrimas cayeran libremente, preguntándome cómo llegamos a este punto, donde el amor de madre se transformó en vulnerabilidad para ser explotada. Pero en el fondo de mi alma, sentí una chispa de algo que pensé haber perdido para siempre: la determinación de descubrir la verdad, sin importar cuál fuera el precio. Hace 3 años, yo era una mujer diferente, próspera, independiente, orgullosa de los hijos que crié sola después de la muerte prematura de mi esposo. Roberto me había recomendado al Dr. Harrison con tanto cariño, diciendo que era el mejor médico de la región, alguien que realmente se preocupa por los pacientes mayores. Recuerdo cómo me sentí especial en ese primer encuentro, cuando el médico elogió mi postura erguida, mi lucidez, mi capacidad de cuidarme sola a los 64 años. «Usted es un ejemplo, doña Elena», dijo él. «Mujeres como usted inspiran a otros a envejecer con dignidad». Sus palabras cayeron sobre mí como un bálsamo, especialmente viniendo de un médico americano que parecía genuinamente respetar mi herencia latina. Roberto sonreía orgulloso a mi lado, el hijo perfecto que se preocupaba por el bienestar de su madre, y me sentí bendecida por haber criado a un hombre tan atento.
Nunca imaginé que ese momento de cariño familiar fuera el primer paso de una trampa cuidadosamente orquestada. El consultorio del Dr. Harrison era impecable, con diplomas colgados en las paredes y una atmósfera que inspiraba confianza absoluta. Me trataba como una igual, explicando cada procedimiento, preguntando sobre mi opinión, respetando mi inteligencia de una forma que pocos médicos habían hecho antes. Doña Elena, usted tiene una mente aguda, decía, es importante mantener su independencia el mayor tiempo posible. Carmen, que en ese tiempo era solo la novia de Roberto, sonreía tímidamente en la esquina de la sala, pareciendo genuinamente preocupada por mi bienestar. Roberto sostenía mi mano con ternura mientras el médico explicaba los exámenes de rutina, y me sentía rodeada por personas que me amaban y querían mi bien. Fue durante esa consulta aparentemente inocente que Roberto sugirió, casi casualmente, que firmara un poder médico. Es solo por precaución, mamá, dijo él, en caso de que algo pase y no puedas tomar decisiones por ti misma. Es lo que hacen las personas responsables. La idea me pareció sensata después de todo. Estaba envejeciendo y era prudente tener a alguien de confianza para ayudarme si era necesario. El Dr. Harrison fue extremadamente solícito al explicar el documento, asegurándome que era solo una formalidad y que mi autonomía siempre sería respetada. Esto no cambia nada en nuestra relación médico-paciente, doña Elena, dijo él con esa sonrisa cálida que me hacía sentir segura. Usted continuará tomando todas sus propias decisiones. Roberto añadió que era común que personas de mi edad tuvieran este tipo de protección legal, y que él solo usaría el poder si yo quedaba incapacitada de alguna forma grave. Carmen observaba todo en silencio, pero sus ojos brillaban con una satisfacción que en ese tiempo interpreté como alivio por ver que sería bien cuidada. Tomé la pluma con manos firmes, orgullosa de haber criado a un hijo tan responsable que pensaba en mi futuro con tanta dedicación. Mi firma fluyó naturalmente en el papel, cada letra escrita con la confianza de quien creía estar haciendo la elección correcta para proteger a su familia. Nunca imaginé que estaba firmando mi propia sentencia de prisión. En el momento en que terminé de firmar, algo sutil cambió en la atmósfera de la sala. Roberto y Carmen intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo, pero que ahora, 3 años después, gana un significado siniestro en mi memoria. Fue una sonrisa de satisfacción mutua, como si hubieran acabado de completar con éxito la primera fase de un plan complejo. El Dr. Harrison guardó los papeles con una prisa que no había demostrado antes, y su cortesía, aunque mantenida, parecía haber perdido un poco de la cálida genuinidad. Roberto besó mi frente y dijo, ahora puedo estar tranquilo sabiendo que estás protegida, mamá, pero sus palabras sonaron diferentes, cargadas de un significado que no podía descifrar en ese tiempo. Carmen finalmente habló, diciendo que era hermoso ver una familia tan unida cuidándose unos a otros, pero su tono tenía una frialdad casi imperceptible que me hizo temblar sin saber por qué. Salimos del consultorio y Roberto insistió en llevarme a almorzar a mi restaurante mexicano favorito, donde pidió mis platos predilectos y me trató como una reina. Durante el almuerzo, Roberto habló sobre sus planes profesionales, sobre cómo estaba construyendo una carrera sólida para garantizar un futuro cómodo para toda la familia. Carmen mencionó sus estudios de enfermería, diciendo que quería especializarse en cuidados geriátricos para ayudar a personas como tú, mami. Sus palabras parecían cariñosas, pero algo en el fondo de mi alma susurraba que había segundas intenciones detrás de tanta dedicación súbita. Roberto pagó la cuenta con generosidad exagerada, dejó una propina generosa para la mesera latina, y durante todo el camino de regreso a casa habló sobre cómo se sentía bendecido por tener una madre tan sabia y confiada. Siempre has sido nuestra roca, mamá, dijo él, y ahora podemos ser la roca para ti cuando lo necesites. Llegué a casa con el corazón calentado por la atención recibida,
pero también con una sensación extraña de que algo fundamental había cambiado en la dinámica de nuestra familia. Era como si, al firmar ese papel, hubiera inconscientemente entregado una parte de mi poder, pero en ese tiempo interpreté esa sensación como el proceso natural de envejecimiento. Los meses siguientes fueron marcados por un aumento gradual en la preocupación de Roberto por mi salud y bienestar. Comenzó a llamar más frecuentemente, siempre preguntando sobre mis medicamentos, mi alimentación, si me estaba sintiendo bien. Carmen se volvió una presencia constante en mi vida, ofreciéndose a acompañarme a las consultas médicas y ayudar con las tareas domésticas. El Dr. Harrison comenzó a pedir exámenes más detallados, siempre explicando que era importante monitorear de cerca a personas de su edad, doña Elena, para detectar cualquier cambio temprano. Lentamente, imperceptiblemente, mi vida fue siendo rodeada por personas que decían amarme, pero que gradualmente fueron asumiendo control sobre aspectos que siempre habían sido exclusivamente míos. Fue como ver el atardecer, un proceso tan gradual que solo te das cuenta de la oscuridad cuando ya se ha instalado completamente. Ahora, 3 años después, acostada en esta cama mientras drogas artificiales tratan de robar mi lucidez, finalmente comprendo que mi firma en ese documento no fue un acto de prudencia, sino el primer eslabón de una cadena que ahora me aprisiona. La pregunta que me atormenta no sale de mi cabeza: si planearon esto por tanto tiempo, que realmente descubrieron en mis exámenes que vale tanto la pena mantener en secreto. Desperté determinada a confrontar al Dr. Harrison directamente y descubrir la verdad sobre mis exámenes, pero cuando llamé para programar una consulta urgente, la secretaria me dio una respuesta que me dejó helada. Lo siento, doña Elena, pero el doctor solo puede atenderla con la presencia de su acompañante responsable. Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia, cuando me volví incapaz de hablar por mí misma. Insistí, expliqué que se trataba de mis propios resultados médicos, pero la mujer del otro lado de la línea repitió fríamente el protocolo, como si estuviera leyendo de un manual. Colgué el teléfono con las manos temblando de indignación, sintiendo por primera vez el sabor amargo de la impotencia que Roberto y Carmen habían construido cuidadosamente a mi alrededor. No se trataba solo de control, se trataba de aislamiento, de transformarme en una prisionera de mi propia vida. Decidí entonces buscar una segunda opinión médica, pero descubrí algo aún más perturbador. Roberto ya había llamado a todos los médicos de la región, alertando sobre la confusión mental creciente de su madre. Cada consultorio que contacté me trató con esa condescendencia reservada para los mentalmente incapaces, como si mis palabras fueran solo los delirios de una mente senil. La frustración quemaba en mi pecho como ácido cuando me di cuenta de la extensión de la trampa que habían construido. Roberto no solo me había aislado físicamente, sino que había destruido mi credibilidad médica en toda la región. Cualquier intento de buscar ayuda sería interpretado como más evidencia de mi deterioro mental. Era un plan diabólico en su simplicidad. Primero, conseguir control legal a través del poder. Después, drogarme para crear síntomas de confusión. Finalmente, usar esos síntomas como prueba de mi incompetencia. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente, y yo estaba en el centro de todo, como una rata en un laberinto del cual no había salida aparente. La sensación de claustrofobia era sofocante, no importaba hacia dónde me volviera. Encontraba solo paredes construidas por la traición de aquellos en quienes más debería confiar. Carmen llegó esa tarde con su sonrisa falsa y sus medicamentos obligatorios, pero esta vez yo estaba observando cada movimiento, cada expresión, cada palabra cuidadosamente elegida. ¿Cómo te sientes hoy, mami?, preguntó con esa dulzura venenosa que me hacía querer gritar. Fingí tragar las píldoras, escondiéndolas debajo de la lengua hasta que saliera del cuarto. Entonces las escupí en la palma de mi mano y las guardé en una pequeña caja de joyas. Durante una visita familiar esa noche,
Fingí estar dormitando en el sillón de la sala mientras Roberto y Carmen conversaban en susurros en la cocina. Mi corazón se disparó cuando escuché a Roberto decir: el abogado dijo que necesitamos más tiempo. Si ella descubre ahora, todo el plan se va al diablo. Carmen respondió con una frialdad que me erizó hasta los huesos: el DR. Harrison se está encargando de eso. 6 meses más de tratamiento y todo estará resuelto. Después de eso, ningún juez en el mundo dudará que necesita tutela permanente. 6 meses. La frase resonó en mi mente como una cuenta regresiva hacia mi propia sentencia de muerte civil. No solo me estaban robando, estaban planeando borrarme completamente, transformarme en una persona legalmente inexistente, incapaz de tomar cualquier decisión sobre mi propia vida. Roberto continuó: ¿y después? ¿Cuánto tiempo hasta que podamos tener acceso completo a las cuentas bancarias y a las propiedades? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. No se trataba de mi bienestar, nunca había sido así. Se trataba de dinero, de las propiedades que construí con tanto sacrificio, de la herencia que planeaba dejar para mis nietos. Carmen rió bajito, un sonido que me dio náuseas. Paciencia, mi amor. En menos de un año, estará en una institución y tendremos control total. Vale la pena esperar. La conversación continuó, pero yo apenas podía respirar. Cada palabra era una puñalada en mi alma, revelando la profundidad de la traición que había sido orquestada con precisión quirúrgica. Roberto mencionó lo fácil que había sido convencer al DR. Harrison de participar en el esquema, ofreciéndole un porcentaje de los cuidados médicos prolongados que yo necesitaría. Carmen añadió que había otros casos similares en el hospital donde trabajaba, familias que habían resuelto el problema de parientes ancianos testarudos de la misma manera. Hablaban de mí como si fuera un obstáculo que debía ser removido, no una persona con derechos, sentimientos y toda una vida de sacrificios por los hijos que crié. Cuando finalmente se levantaron para irse, Roberto vino hasta mi sillón y besó mi frente con una ternura que ahora sabía era completamente falsa. «Descansa bien, mamá», dijo. «Mañana veremos al DR. Harrison juntos para discutir tu tratamiento». El tono era cariñoso, pero las palabras llevaban una amenaza velada que me hizo temblar. Mantuve los ojos cerrados hasta escuchar el coche partir. Entonces corrí al baño y vomité todo lo que tenía en el estómago, mi cuerpo rechazando físicamente la verdad horrible que había descubierto. Esa madrugada, registré toda la casa buscando evidencias de lo que sospechaba, y encontré algo que confirmó mis peores temores. Escondido en el escritorio improvisado de Roberto, en el fondo de un cajón cerrado cuya llave encontré pegada debajo de la mesa, había una carpeta con documentos sobre competencia mental y procesos de tutela. Mi nombre estaba en cada papel, junto con reportes médicos falsificados describiendo un deterioro cognitivo progresivo que yo sabía que no existía. Había incluso un cronograma detallado. Fase 1, establecer dependencia médica completa. Fase 2, documentar confusión mental 6 meses. Fase 3, petición de tutela aprobada. Fase 4, institucionalización permanente. Era un plan de negocios para destruir mi vida, meticulosamente planeado como cualquier otra inversión. Las lágrimas caían sobre los papeles mientras leía cada línea, cada mentira cuidadosamente construida para retratarme como una mujer senil y peligrosa para sí misma. Roberto había incluso forjado testigos que confirmarían mi comportamiento errático, personas que ni siquiera conocía, pero que recibirían pago por mentir sobre mi condición mental. Era una máquina de destrucción movida por la codicia, y yo estaba siendo alimentada a ella pedazo por pedazo. El sol nació esa mañana encontrándome sentada en el suelo del escritorio, rodeada por los documentos de mi propia destrucción planeada. Mi mente, más clara de lo que había estado en meses desde que dejé de tomar las drogas, finalmente comprendía la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo Roberto y Carmen, había toda una red de personas involucradas,
desde el DR, Harrison hasta abogados corruptos y testigos comprados, habían transformado mi condición de mujer anciana y confiada en una vulnerabilidad para ser explotada sistemáticamente. Pero algo había cambiado dentro de mí durante esa larga noche de descubrimientos. La mujer que había criado hijos sola, que había construido un patrimonio de la nada, que había sobrevivido a la discriminación y a la pobreza para prosperar en tierra extranjera, esa mujer aún existía dentro de mí, solo dormida por las drogas y la traición. Guardé cuidadosamente una copia de cada documento, escondiéndolos en un lugar que sabía que Roberto nunca buscaría, dentro de la Biblia de mi madre, entre las páginas del Salmo 23, donde ella siempre decía que encontraba fuerza en los momentos más difíciles. Si querían una guerra, tendrían una guerra, pero esta vez, lucharía con las armas que ellos mismos me habían proporcionado, la verdad documentada de su traición y la fuerza ancestral que corre por las venas de toda mujer que se niega a ser silenciada. La presión aumentó como una olla a punto de explotar cuando Roberto sugirió, con esa falsa preocupación que ahora reconocía como pura manipulación, que era hora de conocer algunas opciones de cuidados especializados para ti, mamá. Visitamos 3 asilos esa semana, cada uno más deprimente que el anterior, donde él conversaba con los administradores como si yo no estuviera presente, discutiendo costos de internación prolongada y cuidados para pacientes con demencia progresiva. Mi corazón se despedazaba con cada palabra, viéndolo planear mi entierro en vida con la misma frialdad con que elegiría una inversión financiera. Los pasillos fríos de esos lugares olían a desinfectante y desesperación, y podía ver mi futuro reflejado en los ojos vacíos de los residentes que vagaban como fantasmas por los corredores. Roberto sonreía satisfecho cuando las enfermeras explicaban los protocolos de medicación obligatoria, las restricciones de visitas y los procedimientos para pacientes con episodios de agitación. Era mi sentencia de muerte siendo discutida con eficiencia administrativa, y me estaban forzando a presenciar cada detalle de mi propia destrucción. Carmen añadía comentarios sobre mi deterioro reciente, inventando incidentes que nunca habían ocurrido, creando un historial médico ficticio que justificaría mi internación compulsiva. El aislamiento social que construyeron a mi alrededor era sofocante como un sudario. Roberto canceló mi participación en el grupo de bordado de los miércoles, alegando que no me sentía bien para salir de casa. Carmen llamó a mis amigas explicando que estaba pasando por un momento delicado y necesitaba descanso, alejando una por una a las personas que podrían notar cambios en mi comportamiento. Cuando traté de llamar a mi comadre Esperanza, descubrí que mi teléfono había sido reprogramado y solo permitía llamadas a números preaprobados por Roberto. Era como estar siendo borrada del mundo poco a poco, perdiendo cada conexión que me ligaba a la vida normal, hasta que solo quedara la versión de ellos de mi realidad. Mis plantas, que siempre cuidé con tanto cariño, comenzaron a marchitarse porque Carmen se olvidaba de regarlas, diciendo que no debería preocuparme por esas cositas. Incluso mis momentos de alegría estaban siendo sistemáticamente destruidos, transformando mi casa en una prisión donde cada recuerdo feliz era contaminado por su presencia. Cada día que pasaba, me sentía más pequeña, más débil, como si estuviera desapareciendo aún estando viva. Las vitaminas que Carmen me administraba religiosamente tenían un efecto devastador en mi lucidez. Incluso escondiendo algunas píldoras cuando era posible, no podía evitar todas, y en los días que me veía forzada a tomar la dosis completa, mi mente quedaba envuelta en una neblina espesa que me hacía cuestionar mi propia cordura. Era una tortura psicológica refinada, me drogaban para crear confusión mental. Después usaban esa confusión como prueba de que necesitaba más cuidados y más medicamentos. Roberto observaba mis momentos de desorientación con una satisfacción mal disimulada, tomando notas en un pequeño cuaderno que siempre cargaba consigo. ¿Viste cómo se confundió hoy, Carmen? Necesitamos reportar esto al DR. Harrison,
decía en voz alta, como si fuera sorda o mentalmente ausente. Con cada episodio de somnolencia o confusión que las drogas causaban, él construía una pieza más de evidencia contra mi competencia mental. Era un círculo vicioso diabólico. Mientras más trataba de resistir, más me medicaban. Mientras más medicada estaba, más confundida parecía. Mientras más confundida parecía, más justificaban la necesidad de control total sobre mi vida. Durante una consulta médica especialmente humillante, le supliqué al Dr. Harrison por la verdad sobre mi condición, pero me miró con esa frialdad clínica que ahora reconocía como pura falsedad. Señora Morales, su familia sabe lo que es mejor para usted, dijo, como si mis décadas de vida y experiencia no valieran nada frente a la opinión de quienes me traicionaban. Roberto y Carmen flanqueaban mi silla como guardias, respondiendo por mí cuando el médico hacía preguntas, interpretando mis palabras como síntomas de demencia. Cuando traté de explicar que me sentía confundida solo después de tomar los medicamentos, intercambiaron miradas significativas, como si mi observación fuera más prueba de mi deterioro mental. La paranoia hacia los medicamentos es común en casos como este, dijo el Dr. Harrison, escribiendo más mentiras en mi expediente. Era como estar gritando en un cuarto vacío, donde nadie podía o quería escucharme. Mi voz, que una vez comandó respeto en la comunidad, había sido reducida a ruido insignificante en la sinfonía de mi propia destrucción. Salí de ese consultorio sintiéndome más pequeña que nunca, como si una parte esencial de mí hubiera sido amputada sin anestesia. Pero fue en mi momento de mayor desesperación que una luz inesperada brilló en la oscuridad sofocante en que se había convertido mi vida. Sofía, mi nieta de 16 años, apareció en mi puerta una tarde en que Roberto y Carmen habían salido, sus ojos jóvenes brillando con una inteligencia que me recordó a mí misma a su edad. Abuela, algo no está bien, susurró, mirando nerviosamente a los lados. Vi a papá manipulando tus medicinas anoche, cambiando unas pastillas por otras. Sus palabras cayeron sobre mí como agua fresca en el desierto, la primera validación externa de que no estaba loca, no estaba imaginando cosas. Sofía había notado las inconsistencias en el comportamiento de sus padres, las conversaciones susurradas que paraban abruptamente cuando ella entraba al cuarto, la forma en que hablaban de mí cuando pensaban que no estaba escuchando. Ellos creen que soy solo una adolescente distraída, dijo con una sonrisa que me recordó mi propia astucia en la juventud, pero prestó atención a todo. Era como si mi propia fuerza ancestral hubiera sido reencarnada en esta chica valiente que se negaba a aceptar la versión oficial de la realidad. Por primera vez en meses, sentí que no estaba completamente sola en esta guerra silenciosa. Sofía me entregó un pequeño celular escondido dentro de una muñeca vieja, sus dedos jóvenes temblando ligeramente con la magnitud de lo que estaba haciendo. Usa esto para grabar todo, abuela, dijo. Voy a ayudarte a descubrir la verdad. El aparato parecía pesar toneladas en mis manos, no por el peso físico, sino por la esperanza que representaba mi primera arma real contra la conspiración que trataba de destruirme. Le enseñé algunos trucos que aprendí en mi juventud sobre cómo observar sin ser notada, cómo memorizar conversaciones importantes, cómo fingir inocencia mientras recolectas información. Ella absorbía todo con la sed de conocimiento de los jóvenes, pero también con la sabiduría prematura de alguien que había presenciado la maldad humana de cerca. No podemos dejar que ganen, abuela, dijo con una determinación que me hizo recordar por qué siempre creí que las mujeres de nuestra familia eran guerreras disfrazadas de cuidadoras. Cuando se fue esa tarde, se llevó consigo no solo mi gratitud, sino también mi renovada determinación de luchar. Sofía me había recordado algo fundamental. No era solo Elena Esperanza Morales, la víctima. Era Elena Esperanza Morales, la sobreviviente, la mujer que había enfrentado discriminación, pobreza y viudez temprana para construir una vida próspera en tierra extranjera. Y ahora,
con una aliada a mi lado y un arma en mis manos, era hora de mostrarle a Roberto, Carmen y al Dr. Harrison qué tipo de mujer habían subestimado. Con el celular escondido que Sofía me dio, comencé a documentar sistemáticamente cada mentira, cada manipulación, cada momento de traición que Roberto y Carmen pensaban estar ejecutando en secreto. Durante 3 semanas, grabé conversaciones susurradas, fotografié documentos falsificados y registré cada pastilla que trataban de forzarme a tomar. Mi nieta se convirtió en mi cómplice perfecta, fingiendo desinterés adolescente mientras observaba todo con ojos de águila, reportándome cada detalle de las conversaciones que escuchaba cuando sus padres pensaban estar seguros. Fue ella quien descubrió que Roberto y el Dr. Harrison se reunían regularmente en el estacionamiento del hospital, lejos de oídos curiosos, para discutir los progresos del tratamiento. El miércoles siguiente, me escondí detrás de un coche cercano con el celular grabando, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran oírlo. Lo que registré esa tarde fue más devastador de lo que podría haber imaginado. Se está volviendo un problema, dijo Roberto con una frialdad que me heló la sangre. Necesitamos acelerar el proceso de tutela antes de que despierte completamente. El Dr. Harrison respondió con la misma crueldad, con los exámenes alterados que preparé y el historial de confusión mental que documentamos. Ningún juez dudará de la necesidad de internación compulsiva. La grabación continuó por casi 15 minutos, cada segundo revelando más capas de la conspiración que había sido tejida a mi alrededor como una red de mentiras. Roberto explicó cómo había corrompido testigos, cómo planeaba vender mis propiedades para cubrir los costos médicos, y cómo Carmen sería promovida en el hospital a cambio de su participación en el esquema. El Dr. Harrison detalló cómo había falsificado mis exámenes, sustituyendo resultados normales por reportes que indicaban demencia severa y declive cognitivo irreversible. La parte más brillante, dijo con un orgullo repugnante, es que ella misma firmó el poder que nos da control total. Fue como ver a alguien cavar su propia tumba. Sus risas resonaron en el estacionamiento como el sonido de hienas alimentándose de una carroña, y tuve que cubrirme la boca para no vomitar ahí mismo. Roberto mencionó otros casos similares que habían resuelto de esa manera, una red de familias que sistemáticamente robaban ancianos con complicidad médica. Era un negocio próspero construido sobre la vulnerabilidad y confianza de personas que habían dedicado sus vidas a construir patrimonios para sus hijos. Cuando finalmente se separaron, permanecí escondida por 20 minutos más, temblando no solo de frío, sino por la magnitud de la maldad que había presenciado y documentado. Armada con evidencia irrefutable, elaboré mi plan de venganza con la precisión de una cirugía. Sofía me ayudó a obtener copias de mis exámenes reales a través de una amiga que trabajaba en el laboratorio, revelando que mi salud estaba perfecta sin ninguna señal de demencia o declive cognitivo. Comparando estos resultados verdaderos con los reportes falsificados que el Dr. Harrison había preparado, la diferencia era gritante. Él había literalmente inventado una enfermedad que no existía. Durante la siguiente consulta, cuando Roberto, Carmen y otros familiares estaban presentes para discutir mi deterioro progresivo, esperé el momento perfecto para atacar. El Dr. Harrison comenzó su actuación habitual, hablando sobre mi condición como si fuera una niña incapaz de comprender, cuando interrumpí con una voz firme que no había usado en meses. Doctor, me gustaría aclarar algunas inconsistencias en mis exámenes, dije, sacando el celular del bolsillo mientras Roberto palidecía visiblemente. Carmen trató de interrumpirme, pero continué implacable, especialmente sobre nuestra conversación en el estacionamiento la semana pasada, cuando discutió cómo falsificar mis resultados. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de la grabación reproduciendo sus propias palabras confesando cada detalle del esquema criminal. La reacción fue instantánea y devastadora. Roberto se levantó bruscamente, tirando la silla,
su rostro pasando del blanco al rojo mientras tartamudeaba negaciones desesperadas que sonaban patéticas frente a la evidencia de audio clara. Carmen trató de salir del cuarto, pero yo ya había cerrado la puerta con llave y guardado la llave en el bolsillo, asegurando que todos escucharan cada segundo de la grabación. El Dr. Harrison, que siempre había parecido tan controlado y respetable, se desmoronó completamente, suplicando que yo comprendiera la presión que había sufrido de Roberto, tratando de retratarse como otra víctima. Pero las grabaciones no mentían, mostraban claramente que él había sido el arquitecto médico de todo el esquema, el profesional que había prostituido su juramento de no causar daño a cambio de lucro financiero. Otros familiares presentes, tíos, primos, amigos, miraban horrorizados a Roberto y Carmen, finalmente comprendiendo la magnitud de la traición que había sido perpetrada contra mí. ¿Querían declararme incompetente?, pregunté con una voz que cargaba décadas de fuerza ancestral. Entonces expliquen cómo una mujer demente logró desenmascarar un esquema tan elaborado y documentar cada crimen que cometieron. El poder había cambiado de manos completamente, y ahora eran ellos quienes parecían pequeños, patéticos y desesperados. La caída fue rápida e implacable como una avalancha. En 48 horas, el Dr. Harrison había perdido su licencia médica y estaba siendo investigado criminalmente por fraude médico y falsificación de documentos. Roberto fue despedido del trabajo cuando los investigadores descubrieron que había usado recursos de la empresa para financiar parte del esquema. Carmen fue suspendida del hospital y enfrentaba acusaciones de complicidad en abuso de ancianos y conspiración. Recuperé inmediatamente el control de todos mis documentos, cuentas bancarias y propiedades, con la ayuda de un abogado honesto que Sofía había encontrado a través de investigaciones en línea. El poder médico que había ingenuamente firmado fue anulado por el tribunal, que expresó horror por la forma en que había sido abusado. Mi casa volvió a ser mi santuario, no mi prisión, y por primera vez en años pude tomar decisiones sobre mi propia vida sin la interferencia de conspiradores disfrazados de cuidadores. Pero Roberto, en su arrogancia y desesperación final, no pudo aceptar la derrota con dignidad. Al salir de la última audiencia judicial donde perdió definitivamente cualquier reivindicación sobre mi vida, gritó para que todos oyeran: «Esto no se va a quedar así, mamá. No sabes de lo que soy capaz cuando me acorralan». Sus palabras resonaron en la sala del tribunal como una amenaza velada, enviando un escalofrío por mi columna que me recordó que los hombres peligrosos se vuelven aún más peligrosos cuando pierden el poder que creían tener por derecho. Roberto no era solo un hijo codicioso, había demostrado ser un sociópata capaz de drogar y manipular psicológicamente a su propia madre por años sin mostrar remordimiento. Ahora, con su reputación destruida, su trabajo perdido y sus ambiciones financieras arruinadas, se había convertido en un animal herido e impredecible. Carmen, siempre su cómplice leal, permanecía a su lado con ojos que brillaban de odio cuando me miraban. Había ganado la primera batalla, recuperado mi libertad y expuesto públicamente la verdad sobre sus traiciones, pero algo me decía que la guerra estaba lejos de terminar. Sofía sostuvo mi mano cuando salimos del tribunal, su fuerza joven recordándome que ya no estaba sola en esta lucha. «Abuela», susurró. Se veía realmente aterrador cuando dijo eso. «Necesitamos estar preparadas para cualquier cosa». Su madurez me sorprendió y me enorgulleció simultáneamente. Esta chica se había convertido en mi guerrera, mi heredera en la lucha contra aquellos que tratan de silenciar mujeres fuertes. Mientras caminábamos al coche, observé a Roberto y Carmen en el estacionamiento, sus cabezas juntas en conversación urgente, y supe que necesitaba permanecer vigilante. La verdad había sido revelada, la justicia había sido hecha, pero la venganza de un sociópata humillado podría tomar formas que aún no podía imaginar. 3 meses de paz me habían dado la falsa sensación de que la guerra había terminado,
que Roberto había aceptado su derrota y había seguido adelante con su vida arruinada lejos de mí. Estaba reconstruyendo mi existencia ladrillo por ladrillo. Volví al grupo de bordado de los miércoles, retomé el cuidado de mis plantas que ahora florecían nuevamente, y por primera vez en años podía tomar un medicamento sin cuestionar si me estaban envenenando. Sofía me visitaba regularmente, ayudándome a digitalizar documentos importantes y enseñándome a usar aplicaciones de seguridad en el celular que podrían protegerme de futuras trampas. Mi casa había vuelto a ser mi santuario, llena de risas durante las visitas de los nietos que Roberto no había logrado alienar completamente de mí. Pero debería haber sabido que un hombre capaz de drogar a su propia madre por años no se rendiría fácilmente de lo que consideraba suyo por derecho. La tormenta llegó un martes por la mañana, cuando un equipo de abogados bien vestidos tocó mi timbre cargando una citación judicial que hizo que mi sangre se helara en las venas. Roberto había regresado, pero esta vez ya no como el hijo cuidadoso y preocupado. Había removido completamente la máscara y ahora me enfrentaba como el depredador que siempre fue. El proceso judicial que Roberto había iniciado era una obra maestra de manipulación legal, tan elaborada como el primer esquema, pero ahora ejecutada con la desesperación de un hombre que había perdido todo y ya no tenía nada que perder. Alegaba que las grabaciones que yo había hecho eran fabricaciones creadas durante un episodio psicótico severo, producto de mi paranoia creciente y deterioro mental acelerado. Había contratado un psiquiatra particular, Dr. Sandoval, que nunca me había examinado, pero que estaba dispuesto a testificar que mi comportamiento en los últimos meses era consistente con demencia agresiva con tendencias paranoides y alucinaciones auditivas. La ironía era cruel. Roberto usaba mi propia victoria contra él como evidencia de mi locura, alegando que solo una persona mentalmente enferma sería capaz de inventar una conspiración tan elaborada contra sí misma. Carmen había regresado también, pero ahora como enfermera especializada en geriatría, que trabajaba en otro hospital bajo un nombre ligeramente alterado. Traía consigo testigos que juraban haber presenciado mi comportamiento errático en los últimos años, una vecina que supuestamente me vio conversando sola en el jardín, un comerciante que alegaba que había tratado de pagar una compra con dinero de juguete, un médico jubilado que garantizaba haberme encontrado perdida y confundida en el centro de la ciudad. Cada testigo era más convincente que el anterior, y me di cuenta con horror que Roberto había aprendido de sus errores anteriores. Esta vez, había construido un caso casi a prueba de fallas. El psiquiatra contratado, Dr. Sandoval, era particularmente insidioso en su enfoque. Durante nuestra única evaluación, me hizo preguntas capciosas diseñadas para confundirme y hacerme parecer inestable. Doña Elena, que la hace pensar que su hijo, que la ama tanto, participaría en una conspiración contra usted, preguntaba con una sonrisa condescendiente que me hacía querer gritar. Cuando trataba de explicar las evidencias, él anotaba furiosamente, posteriormente alegando que mis explicaciones detalladas y elaboradas eran signos clásicos de delirios persecutorios organizados. Cuestionó por qué una mujer de mi edad estaría espiando personas y grabando conversaciones secretamente, sugiriendo que ese comportamiento era indicativo de paranoia severa incompatible con vida independiente. Cada palabra que decía en mi defensa era distorsionada y usada contra mí, transformada en síntoma de enfermedad mental. Era como estar atrapada en un laberinto de espejos donde cada reflejo de la realidad era deformado para hacerme parecer loca. El Dr. Sandoval concluyó su reporte recomendando mi internación inmediata en institución especializada para evaluación psiquiátrica prolongada y estabilización medicamentosa, eufemismo médico para lo que yo sabía sería mi entierro en vida. Roberto había encontrado una nueva forma de destruirme, usando mi propia lucha por la verdad como arma contra mi libertad. La campaña de difamación que Roberto y Carmen orquestaron en la comunidad era sistemáticamente devastadora.
Esparcieron rumores de que había desarrollado paranoia senil y que estaba creando fantasías elaboradas sobre personas que me amaban. Carmen, con su experiencia como enfermera, daba charlas improvisadas a vecinos sobre cómo identificar signos de demencia agresiva en ancianos, siempre usando mi caso como ejemplo. La pobre Elena, decía con lágrimas falsas en los ojos, construyó toda esa fantasía sobre conspiraciones médicas porque no puede aceptar que está envejeciendo y necesita ayuda. Roberto se presentaba como el hijo sufriente que había sido calumniado y perseguido por una madre enferma, ganando simpatía de personas que no conocían la verdad completa. Visitaban cada amigo, cada vecino, cada miembro de la comunidad latina, plantando semillas de dudas sobre mi cordura mental. ¿Vieron cómo adelgazó? ¿Cómo sus ojos se pusieron extraños? Es típico de la enfermedad, susurraba Carmen a cualquiera que quisiera escuchar. Gradualmente, comencé a percibir cambios en la forma como las personas me trataban, sonrisas forzadas, conversaciones que paraban abruptamente cuando yo aparecía, miradas de lástima mezcladas con miedo. Era como ver mi reputación siendo asesinada en cámara lenta, mi credibilidad siendo corroída gota a gota hasta que nadie más creyera una palabra de lo que dijera. El momento más devastador llegó cuando Roberto logró convencer a otros miembros de la familia de que realmente estaba enferma y que él había sido injustamente perseguido. Mi cuñada, María, llamó llorando para decirme que tal vez era hora de aceptar ayuda profesional. Mi hermano, que siempre me había apoyado, comenzó a cuestionar si yo no estaría viendo cosas que no existían. Incluso algunos de mis nietos más pequeños parecían incómodos en mi presencia, claramente influenciados por las mentiras que sus padres habían plantado en sus mentes impresionables. Era una forma exquisita de tortura psicológica. Roberto no solo estaba tratando de institucionalizarme, estaba sistemáticamente destruyendo cada relación que me daba fuerza para resistir. Cada aliado que perdía lo acercaba más a su objetivo final, dejarme completamente aislada y vulnerable, sin nadie que pudiera testificar en mi favor o cuestionar su versión de los hechos. La soledad que se instaló en mi vida era sofocante, pero lo que más me aterrorizaba era darme cuenta de cómo Roberto se había vuelto más inteligente, más calculador, más peligroso. Había aprendido de sus errores anteriores y ahora ejecutaba un plan casi perfecto para destruirme usando el mismo sistema legal que una vez me protegió. Cuando recibí la citación final para comparecer a una audiencia de competencia mental, donde un juez decidiría si era capaz de vivir independientemente, me di cuenta de que estaba enfrentando el momento más crítico de mi vida, y esta vez, las probabilidades estaban dramáticamente en mi contra. Esa noche, sentada sola en mi sala, rodeada por las fotos de una familia que parecía desintegrarse ante mis ojos, me permití un momento de desesperación absoluta. Roberto había logrado lo que parecía imposible, transformar mi victoria en derrota, mi fuerza en debilidad, mi lucha por la verdad en evidencia de mi supuesta locura. Las paredes de mi propia casa parecían susurrar sus acusaciones: paranoica, senil, peligrosa para sí misma. Por un momento terrible, comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Sería posible que hubiera imaginado todo? ¿Que las grabaciones fueran realmente productos de una mente enferma? ¿Que Roberto genuinamente se preocupara por mí y yo fuera solo una vieja loca creando fantasías elaboradas? Pero entonces mis ojos se posaron en la fotografía de mi madre, esa mujer fuerte que me enseñó que la verdad siempre encuentra su camino. Mija, incluso cuando todo el mundo conspira para enterrarla. Toqué el collar que me dejó, una pequeña cruz de plata que siempre me dio fuerza en los momentos más difíciles, y sentí algo reencenderse dentro de mi pecho. Roberto podía haberme aislado, podía haber comprado testigos y corrompido médicos, podía haber convencido incluso a mi propia familia de que estaba loca, pero había cometido un error fatal. En su arrogancia, se había olvidado de que aún tenía a Sofía,
y que una chica de 16 años con acceso a Internet y determinación inquebrantable podría ser una fuerza más poderosa que cualquier ejército de abogados corruptos. Era hora de luchar la batalla final, y esta vez, lucharía no solo por mi libertad, sino por el alma de mi familia y por la verdad que define quiénes realmente somos cuando nadie está mirando. No me rendí porque por mis venas corre la sangre de mujeres que sobrevivieron a la conquista, a la pobreza, a la discriminación y a la injusticia, mujeres que aprendieron que cuando todo el mundo conspira contra ti, es necesario crear tu propio ejército a partir del amor y la verdad. Sofía fue mi general en esa guerra final, usando sus habilidades digitales para investigar cada testigo que Roberto había comprado, cada documento que había falsificado, cada mentira que había esparcido por la comunidad. Descubrimos que la vecina que alegaba haberme visto conversando sola en el jardín había recibido $1000 por mentir, y que el comerciante que juraba haberme visto pagando con dinero falso era, en realidad, primo de Carmen y nunca había siquiera trabajado en el lugar que alegaba. El médico jubilado que garantizaba haberme encontrado perdida y confundida había perdido su licencia 5 años antes por mala conducta profesional, pero Roberto había omitido esa información crucial de los tribunales. Sofía imprimió cada evidencia, organizó cada prueba con la meticulosidad de una detective experimentada, y juntas elaboramos un plan que haría que Roberto se arrepintiera de haber subestimado a 2 mujeres determinadas a recuperar su dignidad. Con ayuda de Esperanza, mi vecina de 75 años que había sido mi confidente durante décadas, organicé una reunión en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, convocando a todos los miembros de nuestra comunidad latina para escuchar la verdad completa. La iglesia estaba llena esa tarde de domingo, con personas sentadas en los escalones y apoyadas en las paredes, porque la noticia se había esparcido como fuego. Elena Morales iba a hablar públicamente sobre toda la situación que había dividido a la comunidad. Roberto trató de impedir la reunión, alegando que era peligroso permitir que una persona mentalmente inestable hablara en público, pero el padre Miguel, que me conocía desde que llegué a Estados Unidos, dijo que su iglesia siempre sería un lugar donde la verdad podría ser proclamada. Cuando subí al púlpito, mi voz tembló por apenas un segundo antes de afirmarse con la fuerza de todas mis ancestras que habían enfrentado opresores mucho peores que mi propio hijo. Hermanos y hermanas, comencé, hoy vengo a contar la verdad sobre lo que me pasó, sobre cómo el amor de una madre puede ser transformado en arma contra ella, y sobre cómo el sistema médico puede ser corrompido para robar no solo nuestro dinero, sino nuestra dignidad y nuestra libertad, y expuse cada mentira que Roberto y Carmen habían tejido. Pero el momento más poderoso llegó cuando pedí a otras mujeres de la comunidad que compartieran sus propias experiencias, una por una. Voces que habían estado silenciadas por vergüenza o miedo comenzaron a alzarse en esa iglesia sagrada. María González contó cómo su yerno había tratado de internarla para robar su casa. Carmen Delgado describió cómo su propia hija había falsificado su firma para acceder a su cuenta bancaria. Rosa Mendoza reveló cómo un médico había tratado de medicarla innecesariamente a cambio de pagos del seguro prolongados. Era una epidemia silenciosa de abuso a ancianos que ocurría justo bajo nuestras narices, familias enteras siendo destruidas por la codicia disfrazada de cuidado. Roberto, que había llegado a la iglesia con abogados y Carmen a su lado, palideció progresivamente conforme cada testimonio revelaba patrones similares a sus propios crímenes. Cuando una señora de 80 años se levantó y dijo: «Mijas, nuestra fuerza está en unirnos, en negarnos a ser víctimas silenciosas de la codicia de nuestros propios hijos», toda la congregación explotó en aplausos que hicieron vibrar las paredes de la iglesia. Roberto trató de hablar, trató de defenderse, pero su voz fue completamente ahogada por el coro de mujeres que finalmente habían encontrado valor para contar sus verdades.
Fue en ese momento que me di cuenta de que mi lucha nunca había sido solo sobre mí, había sido sobre todas nosotras, sobre cada mujer anciana que había sido silenciada, medicada, institucionalizada o robada por personas que deberían protegerla. La transformación en la comunidad fue inmediata e irreversible. Carmen fue socialmente desterrada. Nadie más confiaba en una enfermera que había participado en un esquema para drogar a una anciana. Roberto perdió todos los contactos profesionales y tuvo que mudarse a otro estado, cargando una reputación arruinada que lo seguiría por el resto de su vida. Pero más importante que la humillación pública de ellos fue la red de apoyo que se formó entre las mujeres de nuestra comunidad. Creamos un grupo de vigilancia mutua, donde cada una de nosotras se comprometió a observar y proteger a las otras contra abusos familiares o médicos. Sofía se convirtió en nuestra coordinadora digital, enseñando a las señoras mayores a usar tecnología para documentar evidencias y comunicarse rápidamente cuando necesitaran ayuda. Esperanza organizó reuniones semanales donde compartíamos información sobre médicos confiables, abogados honestos y señales de alerta para reconocer esquemas fraudulentos. Era como si la fuerza ancestral que siempre existió dentro de cada una de nosotras hubiera sido finalmente liberada, creando una comunidad de guerreras disfrazadas de abuelas que se negaban a ser víctimas silenciosas de la codicia ajena. Recuperé completamente mi autonomía y mi reputación, pero más importante que eso, recuperé mi fe en la humanidad y en la posibilidad de justicia cuando mujeres valientes se unen contra la opresión. En el proceso judicial final, el juez no solo rechazó completamente las alegaciones de Roberto sobre mi incompetencia mental, sino que ordenó que pagara todos los costos legales y se sometiera a evaluación psicológica para determinar si representaba peligro para otros ancianos. El Dr. Sandoval, el psiquiatra corrupto que había tratado de declararme demente, perdió su licencia cuando descubrieron que había sido pagado para forjar diagnósticos en al menos 12 casos similares. Carmen enfrentó acusaciones criminales de abuso a ancianos y fue condenada a trabajos comunitarios en asilos, una ironía poética que me hizo sonreír amargamente. Roberto salió de la sala del tribunal sin mirar atrás, un hombre quebrado que había perdido no solo dinero y reputación, sino algo mucho más valioso, la posibilidad de redención. Sofía sostuvo mi mano cuando caminamos fuera del tribunal por última vez, y susurró: «Abuela, no solo te salvaste a ti misma, sino a todas nosotras». Sus palabras me recordaron que la verdadera victoria no estaba solo en recuperar mi libertad, sino en descubrir que mi dolor tenía un propósito mayor: despertar a otras mujeres a su propia fuerza y crear una red de protección que impediría que futuras Helenas sufrieran en silencio. 3 años después de esa batalla final, miro por la ventana de mi casa y veo a Sofía jugando con sus primos en el jardín donde mis plantas florecieron más exuberantes que nunca, y sé que rompí no solo las cadenas que trataron de apresarme, sino un ciclo de abuso que podría haberse perpetuado por generaciones. Hoy, cuando me dirijo directamente a las cámaras durante nuestras reuniones comunitarias que se transmiten en línea para ayudar a otras mujeres en situaciones similares, mi voz lleva la fuerza de todas las batallas que libré y vencí. Hermanas, digo mirando directamente a los ojos de cada mujer que pueda estar viendo y viviendo su propia pesadilla, nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra voz. A los que nos llamaron débiles, les demostramos nuestra fuerza ancestral. La vida renace cuando nuestra dignidad regresa. Abrazo a Sofía, que ahora tiene 19 años y estudia Derecho para especializarse en protección de ancianos, y añado, a las mujeres que viven esto ahora, no están locas, no están solas, y merecen la verdad sobre su propia vida. Mi casa está llena nuevamente no de conspiradores disfrazados de cuidadores, sino de mujeres valientes que encontraron fuerza en mi historia y trajeron sus propias historias de supervivencia. Roberto trató de enterrarme viva, pero olvidó que las semillas enterradas tienen la costumbre de germinar y florecer. Y florecí no solo como mujer libre,
sino como líder de una revolución silenciosa de mujeres ancianas que se niegan a desaparecer, que se rehúsan a ser silenciadas, y que saben que su sabiduría y fuerza son tesoros que ningún hijo codicioso o médico corrupto puede robar. Mi alma, que un día se partió por la mitad en ese consultorio médico, fue reconstruida más fuerte y más brillante, como un jarrón de barro que, cuando se rompe y se repara con oro, se vuelve más valioso y hermoso de lo que jamás fue cuando estaba intacto. Si llegaste hasta aquí, si tu alma se conectó con la fuerza de Helena y sentiste cada lágrima, cada victoria, cada momento de resistencia de esta mujer guerrera, entonces formas parte de una comunidad especial de personas que creen en la justicia y en el poder de la verdad. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo porque aquí encontrarás más historias de mujeres valientes que se negaron a ser silenciadas, relatos reales que despiertan tu propia fuerza ancestral y te recuerdan que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Cada historia que compartimos es un abrazo para quien se siente invisible, un grito de guerra para quien fue subestimado, una prueba de que la justicia aún existe cuando personas valientes se unen. Pero no te detengas, aquí queremos saber de ti. Escribe en los comentarios Fuerza Ancestral, si esta historia despertó algo poderoso dentro de tu corazón, si tú también crees que mujeres unidas son invencibles, y si estás listo para ser parte de esta revolución silenciosa de personas que se niegan a aceptar injusticia. Tus palabras inspiran a otras personas a ver hasta el final y descubrir que dentro de cada uno de nosotros existe un guerrero esperando despertar. Este canal es nuestro hogar, nuestra familia, nuestro refugio donde historias verdaderas se transforman en fuerza para enfrentar cualquier batalla que la vida nos presente.